Y vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Listo, y vamos a comenzar entonces con el tema de la unidad número 2, que son dos temas en particular, más bien, bueno, tres: trastorno metabólico de los lípidos, trastorno metabólico de proteínas, y vamos a ver también los trastornos relacionados a la glándula tiroides. Particularmente, bueno, las enfermedades más comunes que nos podemos nosotros encontrar en consulta, pues van a ser la de los trastornos de los lípidos y la de la tiroides. Muy poco nos vamos a encontrar tema de trastornos de proteína, que están muy relacionados a problemas que tienen que ver más con deficiencias enzimáticas, y por lo tanto, pues es, como ya lo han leído, suspender o no brindar un sustrato que contenga los metabolitos, que dé como resultado los metabolitos que no se pueden metabolizar en el cuerpo. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy con el de los lípidos. Voy a ponerles una presentación en PowerPoint y eventualmente voy a estar regresando al chat para ver si tienen alguna duda o alguna pregunta, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Voy a poner mi pantalla grande para que se vea esto, un tamaño grande. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces del día de hoy. Ya iniciamos la unidad 2 de esta asignatura de nutrición clínica, y lo que vamos a ver son las dietas modificadas en lípidos. El objetivo de este tema es que ustedes conozcan las características e indicaciones para la dieta modificada en el contenido de lípidos, así como las proporciones dietéticas adecuadas del contenido de diferentes tipos de ácidos grasos. Como ustedes ya han visto, a partir de la unidad 1, si bien venimos con el antecedente de saber hacer un plan de alimentación, calcular una dieta, vamos viendo que conforme vamos teniendo pacientes que tienen ya patologías pues más crónicas y que requieren que tengamos un control más estricto de la dieta, pues ya tenemos que empezar a contar de manera más directa ciertos nutrimentos. En la unidad 1 aprendimos a contar hidratos de carbono y hacer una mejor distribución de este nutrimento en los diferentes tiempos de comida. El día de hoy vamos a hablar sobre los lípidos, y como ustedes lo están viendo en este objetivo, pues prácticamente lo que tenemos que empezar a cuantificar ahora son los diferentes tipos de ácidos grasos y también el colesterol que se consume a través de los alimentos. Las dietas modificadas en lípidos, pues como su nombre lo dice, son dietas que están modificadas en contenido de lípidos. Son bajas en grasa, pero ojo, muy importante aquí, tenemos que recordar cuál es el porcentaje de recomendación de grasas en la dieta. Tenemos esta recomendación con base a porcentaje de 15 a 30 gramos del valor calórico total. BCT es valor calórico total. Entonces, cuando nosotros hablamos de dietas bajas en grasas, no debemos de aportar más de 30%, pero tampoco tenemos que dar menos del 15%. Es muy importante. No tenemos que dar menos del 15%, porque recordemos que también los lípidos son un nutrimento súper importante, no solo desde la perspectiva calórica, sino también desde la perspectiva que las grasas se requieren para que nuestro cuerpo pueda realizar o llevar a cabo algunas funciones muy particulares. Dentro de estas funciones, pues está la regulación hormonal. Entonces, la grasa no solamente la contemplemos como calorías. Bueno, en general, todos los nutrimentos no los debemos contemplar solo a nivel calórico. Todos los nutrimentos tienen una función particular en el cuerpo. Entonces, al tener nosotros claro que cada nutrimento tiene una función particular, lo que tenemos que hacer es
procurar aportar ese nutrimento para que esa función se siga presentando. En el tema de las enfermedades relacionadas al metabolismo de los lípidos y concretamente con las dietas bajas en grasa, recordemos no dar entonces dietas abajo del 15%, porque vamos a empezar a sacrificar funciones importantes de las grasas en nuestro cuerpo. De hecho, fíjense muy bien y pongan mucha atención. El hecho de modificar la cantidad de lípidos en una dieta no necesariamente va a repercutir en los objetivos que nosotros quisiéramos alcanzar, no sé, disminuir el nivel de colesterol en sangre, por ejemplo, o disminuir un riesgo de aterosclerosis. Tenemos que pensar más bien, además de la cantidad, el tipo de alimentos que vamos a dar. Y no solamente en relación a las grasas, el tipo de ácidos grasos que vamos a dar en el menú, sino también hay que pensar en el tema de los antioxidantes, de los fitonutrientes que tienen protección cardiovascular. Tenemos que poner ese tipo de alimentos también que contengan estos fitonutrientes protectores cardiovasculares en nuestra dieta para poder entonces fortalecerla. No solamente es modificar lípidos, sino qué más agregar para que nuestro paciente realmente tenga una protección cardiovascular, que es el principal, digamos, riesgo que se puede tener cuando un paciente tiene una dislipidemia, que es una alteración en el metabolismo de los lípidos. Entonces, cuando nosotros hablamos, les vuelvo a repetir, de dietas bajas en grasas, no debemos aportar ni más de 30% ni menos del 15%. Y aquí tenemos las recomendaciones de grasas que nos dan las guías alimentarias en relación a los diferentes tipos de ácidos grasos. Tenemos la grasa saturada, que esa tenemos que dar nosotros en la dieta menos del 10% de las grasas totales. Esto nos habla de una prevención primaria. Pero también tenemos la indicación de dar menos del 7% ya en temas de prevención secundaria, es decir, cuando ya hay una patología o una dislipidemia presente. Tenemos las grasas monoinsaturadas que van del 15 al 20%, grasas poliinsaturadas menor al 7%, y tenemos en la última columna la recomendación de la Asociación Americana del Corazón. Aquí la Asociación Americana del Corazón nos dice que una dieta adecuada, modificada en lípidos, tiene que brindar un 50% de hidratos de carbono complejos, un 20% de proteína, no más del 30% de lípidos, grasas saturadas menor al 10%, grasas monoinsaturadas 10 a 15% y grasas poliinsaturadas el 10%. En cuanto al colesterol que consumimos a través de la dieta, tenemos que cuidar que el consumo sea limitado a 250 miligramos al día o menos de colesterol. Ahora, es bien importante no limitar los alimentos ricos en grasa ni limitar los alimentos ricos en colesterol, sino ajustarse a estas guías, porque también otro de los factores que ya en los últimos años se ha identificado es que unas dietas realmente muy restrictivas en grasa también ocasionan problemas a la salud, empezando por la función hormonal. Entonces, no caigamos en el extremo de limitar todos los alimentos. Es muy común que a veces como estudiantes, cuando vamos aprendiendo esta información, caigamos en el extremo de todo o nada. E importante en temas de nutrición, hay que procurar un punto medio para que no alteremos la salud del paciente y más que, o sea, sí es importante cuidar la cantidad, pero también es muy importante cuidar la calidad de los alimentos que nosotros vamos a aportar en un plan de alimentación. Dentro de las estrategias dietéticas para dietas modificadas en lípidos, tenemos a la dieta DASH. Esta dieta DASH también es y también la dieta DASH y la dieta mediterránea son tipos de regímenes de alimentación que se pueden adaptar a la alimentación del paciente porque son ricas, son bajas en grasas, son bajas en grasa, recordemos, o sea,
dentro de este margen del 15 al 30%, pues va, por ejemplo, un 20, 25%, 15% de grasa, pero también este tipo de dietas son bajas en sodio y también son dietas que están enriquecidas con alimentos ricos en antioxidantes y en fitonutrientes. Entonces, algunas de las guías orientativas para cada uno de ustedes al momento de diseñar un plan de alimentación de este tipo, pues puede ser revisar la dieta DASH. Aquí les dejo un link para que ustedes puedan estudiar un poco más al respecto, pero también revisar la dieta mediterránea. Actualmente estamos nosotros aplicando planes de alimentación sostenibles con el medio ambiente. Sabemos que si la tierra está sana, vamos a tener una población sana. Entonces, con base en estos datos de dieta sostenible y saludable, estamos también aplicando el nuevo plato del bien comer que está muy sustentado con el tema de la dieta de la milpa. Entonces, es otro tema que es muy importante que cada uno de ustedes revise para que los planes de alimentación también se ajusten al tema de la dieta de la milpa. Así como tenemos la dieta mediterránea, que tiene alimentos que pues nosotros de este lado del mundo no producimos, son dietas territoriales, por así decirlo. Nuestra dieta de la milpa se adapta también de manera muy particular a estas características de una dieta mediterránea, obviamente, con los alimentos que nosotros producimos en este lado del mundo. Entonces, es importantísimo también pensar en cómo vamos a adaptar nosotros la alimentación de nuestro paciente utilizando dietas territoriales que se ocupan en otra parte del mundo, como la dieta mediterránea, pero obteniendo las mismas bondades nutricionales con alimentos que nosotros producimos localmente. Entonces, también échenle un vistazo por ahí a la dieta de la milpa. Este cuadrito que ustedes ven en pantalla está dentro de su material del contenido de la unidad y son particularmente las recomendaciones dietéticas que nos hace la Asociación Americana del Corazón. Entonces aquí pues nos dice la Asociación Americana del Corazón que es importante equilibrar la ingesta de calorías y la actividad física para conseguir o mantener un peso. Es muy importante, y lo vimos también, y ya lo han leído con el tema de la salud tiroidea, no hacer restricciones dramáticas de kilocalorías. Si tenemos personas que tienen problemas, por ejemplo, con hipertensión, con síndrome metabólico, con alguna dislipidemia en particular, no hay que restringir calorías, sino más bien es hacer una adecuación calórica de acuerdo al estilo de vida del paciente y mejorar el consumo de los alimentos. Entonces es muy importante que el paciente consuma una dieta rica en alimentos naturales como frutas, hortalizas y verduras en cada tiempo de comida. Elegir alimentos a base de cereales integrales ricos en fibra. También es importante tratar de cubrir el requerimiento de fibra, la recomendación de fibra, tanto soluble como insoluble. Hay que consumir pescado, especialmente pescado graso, al menos 2 veces a la semana, y en su defecto, si es difícil que se consuma pescado, pensar también en una suplementación de omegas para poder fortalecer este nutrimento tan importante que se quiere pues consumir a través de este alimento que es el pescado graso. Limitar la ingesta de grasas saturadas a menos del 7% de las calorías, grasas trans, lo menos que se pueda. Aquí la recomendación es menos del 1% de calorías, pero si se pueden evitar alimentos que tengan grasas trans, mucho mejor. Y el consumo de colesterol, limitarlo a menos de 300 miligramos al día. Dentro de las estrategias que recomienda la Asociación Americana del Corazón, aplicables a las pautas o las recomendaciones nutricionales que el paciente debe ya de aplicar de manera real en su alimentación, pues está elegir carnes magras y sustitutos de origen vegetal, como puede ser la carne de soya, consumir la carne de soya o leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, también nos pueden ayudar mucho para ir cubriendo el tema de la proteína. Consumir productos lácteos desnatados al 1% con poca grasa y
o en qué momento también nosotros podemos recomendar una dieta ya con un control de sodio mucho más fuerte, ¿sale? Entonces, voy a compartir ahorita mi pantalla porque se desactivó, pero aquí está. Entonces, es bien importante cuidar también en qué momento nosotros vamos a dar una recomendación de una dieta pues baja en sodio. Importante empezar a poner atención, así como en la unidad 1 veíamos, ponemos atención el tema del conteo de hidratos de carbono, pero también en la fuente de hidratos de carbono, y hablábamos de hidratos de carbono simples y complejos. Ahora acá en ácidos grasos tenemos que poner mucha atención de dónde van a venir esas grasas. Por eso es necesario reconocer a los alimentos. Y aquí vamos a reconocer los alimentos en función de su contenido de ácidos grasos, ya sea saturados, poliinsaturados, monoinsaturados, pero también de grasas trans. Entonces, ¿qué alimentos tenemos que fortalecer? Tenemos que fortalecer las grasas saturadas, grasas que tengan principalmente un aporte de 2 a 1 de omega 3 y omega 6. Tenemos que aportar dietas que tengan frutos secos, aceites de soja, canola, nuez, también algunos animales marinos que nos aportan principalmente estos ácidos grasos esenciales, que es el ácido eicosapentanoico y el docosahexanoico, que son los omega 3, que los vamos a encontrar en pescados, mariscos y aceites de pescado. Ojo, esto es bien importante, solamente vamos a encontrar estos omega 3 en estos alimentos que estamos refiriendo, frutos secos, nueces, almendras, pistaches, cacahuates y algunos tipos de aceites, y en animales marinos. Y ojo con los ácidos grasos omega 6, que son ácidos grasos proinflamatorios, sí los necesitamos en la dieta, pero en menor cantidad. Y recordemos tener siempre un equilibrio de estos terapéutico de estos ácidos grasos omegas para que podamos nosotros disminuir la inflamación. Y también los ácidos grasos monoinsaturados, que son los omegas 3. Aquí vamos a encontrar ejemplos de grasas monoinsaturadas de origen vegetal, como aceitunas, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, y de origen animal, ternera, cordero y productos lácteos. Muy importante que ustedes tengan a la mano listas de alimentos ricos en grasas saturadas, ricos en grasas poliinsaturadas, en monoinsaturadas, alimentos ricos o bajos, ricos y bajos en colesterol, para que puedan ustedes utilizarlos al hacer el plan de alimentación, los tengan de una manera más clara, qué alimentos son. El contenido también es muy importante, sobre todo ahora que vamos a hacer conteo de ácidos grasos, cuántos ácidos grasos tiene determinada cantidad de alimento y de qué tipo de ácidos grasos, para que podamos nosotros llevar lo que nos establecen las guías, ¿no? Estos porcentajes de las grasas que nos plantean, de menos del 10% para prevención primaria de grasa saturada, menos del 7% para prevención secundaria, del 15 al 20% de grasa monoinsaturada y menor al 7% de grasa poliinsaturada. Entonces es bien importante, y ahorita vamos a ver cómo se calcula, pero cubrirlo a través de los alimentos. Este texto también lo recuperé de su contenido de la unidad y subrayo lo siguiente: una ingestión alta de hidratos de carbono puede favorecer la hipertrigliceridemia y es posible un descenso en las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, cuando nosotros nos llegan pacientes que tienen los triglicéridos elevados en sangre, tenemos que evaluar la cantidad de hidratos de carbono que está consumiendo y hacer las adecuaciones adecuadas, las adecuaciones necesarias en este nutrimento para que podamos empezar a nivelar la hipertrigliceridemia. Ojo, estamos hablando de estrategias dietéticas, pero no lo es todo. Es muy importante revisar el estilo de vida de nuestro paciente,
cómo está su ejercicio, cómo está su gestión de estrés, cómo está el sueño, porque el estilo de vida tiene un papel fundamental también en el control, tanto de hidratos de carbono como de los lípidos en sangre. Entonces, es muy importante revisar todo, no solamente irnos con, bueno, si tiene el diabetes, pues control de carbohidratos. No, no solamente es un nutrimento en particular, sino todo lo que involucra a esa persona, es decir, todo su estilo de vida. Y la alimentación, pues sí, es parte del estilo de vida, pero hay otros factores que pueden estar involucrados en la salud también de nuestros pacientes. Entonces, pacientes con hipertrigliceridemia, tenemos que evaluar el consumo de hidratos de carbono. Los triglicéridos no se van a elevar por el consumo de grasas, se van a elevar por el consumo de hidratos de carbono. Y muchas veces ya modificando el consumo de hidratos de carbono, principalmente hidratos de carbono de tipo refinado, azúcares simples, azúcar de mesa, miel, jalea, pan dulce, jugos de frutas, refrescos, bollería industrializada, bajando esto, margarina también, por ejemplo, bajando estos alimentos, ya podemos empezar a tener algunos resultados. Ahora, no solamente es limitar esos alimentos, sino también hay que favorecer el consumo de alimentos naturales, verduras, frutas, principalmente de colores variados e intensos, morados, verdes, rojos, naranjas, que tienen antioxidantes y algunos fitonutrientes que tienen la función de protección cardiovascular, nos van a ayudar también mucho desde la perspectiva terapéutica a controlar también este tipo de patologías. La fibra es otro nutrimento que se debe de evaluar y se debe de cuantificar, y aquí vamos a contemplar tanto fibra soluble como fibra insoluble. La fibra soluble se encuentra principalmente en alimentos como las leguminosas, frijol, lenteja, también lo vamos a encontrar en algunos cereales como avena, cebada, salvado de avena, y algunas frutas como la manzana, el higo, y verduras como los nopales. La fibra soluble es esa fibra babosita, esa fibra que va a atrapar moléculas de colesterol y de glucosa a nivel del intestino y va a evitar que se absorban. Por lo tanto, vamos a tener un descenso en los niveles de glucosa en sangre y un descenso en los niveles de colesterol en sangre. También la fibra insoluble, esa la vamos a encontrar en la cascarilla de los cereales, como el salvado de trigo, la cáscara de verduras y de frutas, que también se recomienda mucho el consumo de vegetales verdes que tienen mucha clorofila, mucho oxígeno, y muchos de ellos también aportan muy pocas calorías, pero que nos van a dar mucha fibra. Un alimento también dentro de las verduras importantísimo que ayuda a fortalecer las paredes de las arterias es el betabel, por su contenido también de un fitonutriente que nos va a ayudar a relajar las paredes de las arterias, que es el óxido nítrico. Dentro de los ácidos grasos saturados, pues vamos a tener que los ácidos grasos saturados aumentan el colesterol LDL, que es el colesterol que recuerden que las lipoproteínas LDL, HDL, VLDL son lipoproteínas que produce el hígado, no es grasa que se consuma, son transportadores de grasa. Y los ácidos grasos saturados los que van a hacer es aumentar este tipo de transportadores que tienen mucha grasa, que son las lipoproteínas de baja densidad. Entonces es muy importante cuando nosotros disminuimos grasas saturadas, es para disminuir las lipoproteínas de baja densidad o comúnmente llamado como colesterol malo. Tenemos las ácidos grasos trans, que esos aumentan el colesterol también LDL, que es el colesterol malo. Y tenemos los ácidos grasos monoinsaturados, que es particularmente el ácido oleico, que es el ácido graso monoinsaturado más abundante en la dieta. Y los efectos que tienen los ácidos grasos monoinsaturados sobre el colesterol, particularmente van hacia el colesterol HDL, y también se ha demostrado que el ácido oleico, como parte de la dieta mediterránea, posee efectos antiinflamatorios.
Y tenemos los ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linoleico, que es un ácido esencial, es decir, que nuestro cuerpo no produce y tenemos que consumirlos a través de la dieta. Y este tipo de ácido graso, el ácido graso linoleico, reduce el colesterol LDL sérico. Entonces también resulta ser un protector cardiovascular. Otro de las sustancias que se encuentran en los alimentos que nos pueden servir de protección está el resveratrol. El resveratrol es un antioxidante y es un fitonutriente que está considerado como más bien es un compuesto polifenólico que se produce a través de las uvas. Principalmente lo vamos a encontrar en la piel de las uvas rojas. ¿Y qué hace este resveratrol? Nos va a ayudar a reducir la presión arterial al aumentar las concentraciones de óxido nítrico. Entonces, tanto el vino rojo de las uvas rojas como el vino tinto, perdón, de las uvas rojas como el betabel tienen una muy buena concentración de óxido nítrico que lo que va a hacer es relajar las paredes arteriales y disminuir los problemas de hipertensión. Tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de resveratrol a través del jugo de uva porque además, bueno, tiene una muy buena fuente de resveratrol, pero al ser un jugo, pues tiene un índice glucémico muy elevado. Entonces hay que tener ahí también como mucho cuidado con su consumo. Los ácidos grasos omega 3 son muy importantes porque estimulan la producción del óxido nítrico, que es esta sustancia que les decía que estimula la relajación de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, evita con esto problemas de hipertensión o previene problemas de hipertensión. Entonces, es muy importante brindar ácidos grasos omega 3. Si el paciente no consume este tipo de alimentos de manera frecuente, principalmente el pescado, como el salmón, que tiende a ser un alimento muy caro, podemos sustituirlo por las sardinas, por ejemplo. Eh, eh, también podemos optar por una suplementación, pero es muy importante vigilar que esta suplementación pues cubra ese requerimiento de omegas que se están pidiendo a través de las guías alimentarias. Los antioxidantes. Dentro de los antioxidantes está la vitamina C, entonces hay que dar alimentos ricos en vitamina C, en vitamina E y en betacarotenos, que van a funcionar principalmente como antioxidantes para revertir problemas que tienen que ver con los radicales libres. La vitamina E es el antioxidante que está más concentrado y presente en las lipoproteínas de baja densidad. Es una cantidad que va alrededor de las 20 a 300 veces superior a cualquier otro antioxidante y su función principal de la vitamina E es prevenir la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados en la membrana celular. También se ha descubierto que los alimentos con cantidades concentradas de catequinas, como son el vino tinto, las moras, el chocolate negro y el té verde, por ejemplo, pueden también mejorar la reactividad vascular. Todos los regímenes alimentarios de manera preventiva deberían incluir uvas rojas, el vino tinto con moderación, té, especialmente el té verde, chocolate y el aceite de oliva, que son ricos en catequinas. Y bueno, vamos a ver ahora un caso práctico. Vamos a ver cómo se calculan dentro de una planificación dietética los diferentes tipos de ácidos grasos. Déjenme ver si hay algún comentario aquí en el chat. Ok, todavía no, vamos bien. Entonces vuelvo a la pantalla, por favor, chicos. Y fíjense muy bien. Aquí vamos a ver cómo se elabora, cómo se lleva a cabo el plan de alimentación, cómo se calcula el cuadro dietosintético de los ácidos grasos. Eso es muy importante porque lo tienen que hacer en la evidencia de aprendizaje. En la evidencia de aprendizaje se les aporta un caso práctico y se les pide que hagan una planificación dietética.
Una vez que nosotros calculamos las kilocalorías de un paciente, en este ejemplo de caso práctico vamos nosotros ya a hacer una dieta de 1900 kilocalorías. Ustedes en el caso práctico van a calcular el requerimiento calórico total de un paciente y con base a ese requerimiento van a hacer el procedimiento que les voy a explicar a continuación. Vamos a calcular entonces para una dieta de 1900 kilocalorías, va a ser una dieta modificada en lípidos y vamos a dar estos porcentajes en la dieta. Vamos a dar 50% de hidratos de carbono, proteínas un 20% y lípidos un 30%. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. Sabemos todos sabemos ya cómo sacar este cuadro dietosintético a partir de los macronutrientes. Entonces, recuerden de las 1900 kilocalorías, si doy el 50% de hidratos de carbono, voy a tener 950 calorías que vienen de hidratos de carbono, que corresponden a 237.5 gramos de hidratos de carbono. Y proteínas, si doy el 20% de las 1900, corresponden a 380 kilocalorías, que también corresponden a su vez a 95 gramos de proteína. Y tengo los lípidos, que bueno, lo calculo de la siguiente manera, igual, el cuadro dietosintético, el 30% de 1900 son 570 kilocalorías, que corresponden a 63.2 gramos de lípidos. Ahora, este 30% de hidratos de carbono es el que voy a fraccionar o a dividir de acuerdo a lo que nos establecen las guías, que son 7% de grasa saturada, de manera digamos, para abordar terapéuticamente a un paciente, del 10 al 20% de grasa monoinsaturada y del 10% de grasa poliinsaturada. Entonces, ¿qué porcentaje voy a dar? Fíjense muy bien, de este 30%, 7% son grasas saturadas. Como tenemos la recomendación del 10 al 20% de grasa monoinsaturada, voy a dar un 13%. Y tenemos la recomendación del 10% de grasa poliinsaturada, voy a dar mi 10%. Si ustedes suman 7% más 13% más 10%, esa suma les va a dar el 30% de los lípidos que están ustedes aportando. Ahora, ¿cómo sé cuántos gramos de ácidos grasos saturados, cuántos gramos de ácidos grasos monoinsaturados y cuántos gramos de ácidos grasos poliinsaturados voy a dar a través de los alimentos? Tengo que hacer esta reglita de 3 a partir de las kilocalorías. Si 1900 kilocalorías, en este caso práctico, que le corresponde este valor calórico, van a ser el 100%, el 7% de grasa saturada, ¿cuántas calorías son? Son 133. Esas 133 calorías las voy a dividir entre 9, que son los gramos que me da los gramos de las kilocalorías que me da un gramo de grasa. Entonces lo voy a dividir entre 9 y eso me va a dar como resultado 14.7 gramos de grasas saturadas. Y vuelvo a lo mismo, para las grasas monoinsaturadas, 1900 es mi 100%, el 13%, ¿cuánto es? Son 247 entre 9, me da como resultado 27.4 gramos de grasas monoinsaturadas. Y para grasas poliinsaturadas, 1900 es mi 100%, 10% que voy a dar, ¿cuánto es? Son 190 kilocalorías que corresponden entre 9, me van a dar como resultado 21.1 gramos de grasas poliinsaturadas en la dieta. Si yo sumo 14.7 más 27.4 más 21.1, me tiene que dar los gramos totales que yo estaba aquí calculando de lípidos, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a hacer el cálculo de las grasas saturadas. Ahora, cuando yo hago el plan de alimentación del paciente, tengo que ahora, esto se va haciendo más complejo y más laborioso, chicos, y yo sé que tienen una carga de trabajo importante, no solamente escolar, sino aparte el trabajo que tienen ustedes cotidianamente en trabajo formal.
Entonces, les pido gestionen su tiempo y hagan las actividades de manera correcta. Cuando nosotros ya vamos a hacer el plan de alimentación, tenemos que fijarnos que en la dieta que nosotros demos, cubramos estas cantidades, no solamente la grasa, sino que tenemos que ver que el menú que yo le voy a dar al paciente me aporte 14.7 gramos de grasas saturadas, me aporte 27.4 gramos de grasas monoinsaturadas y me aporte 21.1 gramos de grasas poliinsaturadas, pero también que me cubra fibra. Ajá. Entonces, aquí, este cuadro dietosintético, aquí yo les pongo, muy bien, esta columna de recomendación general, toda esta columnita. Aquí en la recomendación general viene la recomendación de proteína en gramos por kilogramo de peso, que es de 0.8 a 1. De las calorías totales, de hidratos de carbono, la recomendación en gramos por kilogramo de peso es de 3 a 5, lo que se traduce de 45 a 65%, y los lípidos de 8 a 1.2 gramos, lo que se traduce de un 25 a 35%. Aquí vienen las recomendaciones de ácidos grasos saturados de 7 al 10%, de monoinsaturados hasta el 20%, poliinsaturados hasta el 10% y colesterol menos de 200 miligramos. Fibra total, la recomendación 30 gramos al día. De esas fibras, 15 van a ser la mitad, del 50% para fibra soluble, el 50% para fibra insoluble. Recordemos dar menos del 10% de las calorías totales en azúcar simple, menos de 2.300 miligramos de sodio en la dieta y aportar una recomendación de 1 mililitro por kilocalorías. Entonces, esta es una forma de calcular el requerimiento. Hay muchas otras, el requerimiento de agua, pero hay muchas otras fórmulas, ¿ok? Este cuadro dietosintético, entonces lo calculé, los datos son los mismos que acabamos de ver en el caso práctico, pero ya llené aquí. Y ahora, ¿qué es lo que tienes que cubrir? Acuérdate, cuando tú hagas tu menú, lo que vas a cubrir particularmente va a ser todos estos datos que nosotros estamos aquí calculando, estos gramos que nosotros estamos aquí calculando, ¿ok? Y estos gramos también de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Esto aquí ya no, está en grises, ¿por qué? Porque ya la recomendación está aquí. Esta recomendación de los 200 miligramos de colesterol, de fibra, azúcar, sodio, ya es algo que está establecido. Entonces nada más tengo que fijarme que yo cubra esas cantidades. ¿Ok? Les voy a compartir en la sección de planeación del docente en línea un material que es el que yo ocupo para calcular, que les puede facilitar, que es este cuadro para que ustedes vacíen la información. Y aquí van a hacer ustedes el menú. Aquí en el menú ustedes tienen que poner por grupos de alimentos, fíjense muy bien, aquí les pongo los alimentos que tienen grasas saturadas, que son los cereales y tubérculos con grasa, las leguminosas tienen grasas poliinsaturadas, los alimentos de origen animal tienen grasas saturadas, la leche descremada tiene grasa saturada, los aceites y grasas sin proteína, grasas poliinsaturadas, aceites y grasas sin proteína, grasas monoinsaturadas, y aceites y grasas con proteína, ácidos grasos, ver cuánto tienen de ácidos grasos poliinsaturados, ¿ok? Hay que dar azúcar y azúcar, bueno, aquí viene el grupo de azúcar sin grasa y con grasa. Entonces, tengo que yo llenar, de acuerdo a los tiempos de comida, cuántas porciones o equivalentes voy a dar de cada grupo en cada tiempo de comida y calcular las calorías, las proteínas, los hidratos de carbono, el conteo de hidratos de carbono y el conteo de lípidos y de estos cuántos son grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas, hacer mi suma, sacar mis totales y verificar que mis totales cubran el requerimiento que yo estoy calculando acá. Podemos ocupar un 95 al 105% de porcentaje de adecuación. Es muy importante que saquen el porcentaje de adecuación de lo que ustedes están cubriendo. Entonces,
Importante, el menú que ustedes entregan en la evidencia de aprendizaje no tiene que ir solamente a cubrir proteínas, carbohidratos y grasas, sino también llevar a cabo el conteo de hidratos de carbono y llevar a cabo el conteo de grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas. Esto implica un poco más de trabajo, chicos, y requieren tiempo. Entonces es bien importante gestionar el tiempo. Fíjense muy bien, les voy a compartir también en la sección de planeación del docente en línea los siguientes recursos materiales. Les voy a compartir estas tablas de valor nutritivo. Pueden encontrar los contenidos de ácidos grasos por grupos de alimentos. Entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, en estas tablas, a ver, estas tablas que les pongo el título, estas tablas de composición de alimentos de ácidos grasos de Costa Rica, van a encontrar aquí las listas de alimentos. Me voy a poner rápidamente en una. Aquí, por ejemplo, déjenlo hago un poquito más grande. Vamos a ver, esto es en la composición de ácidos grasos por 100 gramos de alimento. Entonces, por ejemplo, si yo voy a dar arroz blanco, aquí tengo en 100 gramos el contenido de ácidos grasos o de lípidos y aquí tengo el contenido de ácidos grasos saturados. Váyanse a la tabla total, no se vayan a ver, estos son los diferentes tipos de ácidos grasos que contienen, pero yo lo que quiero que vean es el total. Entonces, por ejemplo, en 100 gramos de arroz blanco voy a encontrar 0.112 gramos de ácidos grasos saturados, ¿sale? Ya aquí van, o sea, van a encontrarse, aquí por ejemplo están ácidos grasos monoinsaturados, por ejemplo en el apio voy a encontrar total 0.027 gramos en 100 gramos. Entonces tienen que ustedes adecuar la cantidad y hacer reglas de 3. Si en 100 gramos de apio tengo 0.027 gramos de grasas monoinsaturadas, no sé, en 30 gramos cuánto tengo. Entonces tienen que hacer reglas de 3 para dar las cantidades y lo que les salga es lo que ustedes van a poner en la tablita, aquí en el contenido total, ¿sale? O en el menú. Entonces es bien importante revisar esas tablas. Otras tablas también que les voy a compartir son las tablas de composición de alimentos de Miriam Muñoz, que esta es la segunda edición. Ya está también la tercera edición, que tiene una pasta café. Pero bueno, yo les voy a compartir estas y aquí también ustedes van a encontrar por grupos de alimentos el contenido nutricional. Entonces, miren, déjenme adelanto a buscar un ejemplo de tabla de los grupos. Aquí, por ejemplo, yo tengo aquí el maíz y derivados. Entonces tengo aquí harina de maíz integral. Y aquí viene, la primera columna van a encontrarse, en esta primera columna donde dice energía, van a encontrar los elementos principales nutricionales. Y aquí tenemos ácidos grasos. Entonces, por ejemplo, voy a ver de grasas saturadas, cuánto tiene la harina de maíz, de monoinsaturadas, poliinsaturadas y colesterol. ¿Sale? Eso también es en 100 gramos de alimentos. Entonces tienen que hacer reglitas de 3, por favor, para sacar las cantidades, ¿ok? Y también están las tablas del Instituto Nacional de Nutrición. También aquí ustedes van a encontrar estas tablas, van a encontrar por alimento, por ejemplo, aquí tenemos igual arroz atolé, vamos a encontrar aquí las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Aquí las que tienen asterisco es que no está identificado, no está cuantificado. Pero miren, por ejemplo, aquí tenemos el arroz cereal para el desayuno, arroz inflado. Aquí ya tenemos el contenido de ácidos grasos saturados. También esto es en 100 gramos de alimento. Entonces tienen que hacer sus reglas de 3 para cuantificar bien en lo que ustedes están dando en el menú, ¿sale? Ahora, déjenme, quiero compartirles lo que les voy a compartir, una forma un poquito más práctica, si no quieren estar revisando las tablas. También, en este material que les voy a compartir, ustedes
les puede servir. Déjenme abrirlo. Fíjense bien, este material que dice cuadro para el cálculo, ese también se los voy a compartir. Aquí viene, fíjense muy bien, este cuadrito donde les decía cómo podemos vaciar la información y hacer nuestros cálculos, pero quiero que pongan atención aquí donde dice recomendaciones, porque aquí en recomendaciones les pongo que los ácidos grasos saturados se cubren con cereales y tubérculos con grasa, productos de origen animal y leche. Los ácidos grasos poliinsaturados se cubren con leguminosas, ácidos grasos con proteínas, que son semillas y oleaginosas, y los ácidos grasos monoinsaturados se cubren con resto de aceites y aceites y grasas sin proteína. Y fíjense muy bien, entonces, si yo voy a poner un equivalente de cereales y tubérculos con grasa y el sistema de equivalentes no me viene identificado o clasificado las grasas saturadas, pues solamente voy a poner ahí que dentro de las grasas que me está dando ese cereal y tubérculo, pues son grasas saturadas y las voy a clasificar aquí donde dice grasas saturadas. Es decir, si yo pongo aquí, por ejemplo, grasas y cereales y tubérculos con grasa, voy a dar un equivalente en el desayuno, uno en la colación, uno en la comida, uno en la cena, por ejemplo, total, y el total de grasas que me dé esos equivalentes van a ser grasas saturadas. Entonces, otra forma también que ustedes tienen para hacer el cálculo de estos ácidos grasos en la dieta. Entonces, eso es particularmente lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿qué les voy a compartir para que tengan el material suficiente para hacer la evidencia de aprendizaje con el menú y la cuantificación de grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas en la dieta? Les voy a compartir este cuadro por si quieren basarse en él, si no ustedes pueden diseñar el suyo sin problema. Les voy a compartir las tablas de valor nutritivo del Instituto Nacional de Salud de Nutrición, Salvador Subirán. Les voy a compartir las tablas de Miriam Muñoz y les voy a compartir las tablas de Costa Rica para que tengan material suficiente para buscar los alimentos e identificar los ácidos grasos que contienen, ¿sale? Y listo. Pues eso sería entonces todo para la clase de hoy, chicas. Cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Dejar de compartir mi pantalla. ¿Ni tienes alguna duda? ¿No? Creo que no me contesta. Bueno, pues entonces la clase de hoy sería hasta este tema. La próxima semana vamos a ver trastornos metabólicos de la tiroides y por lo pronto, pues con este material que les acabo de brindar ya pueden hacer la evidencia de aprendizaje. Cualquier duda que tengan, recuerden contactarme a través de los medios institucionales, correo institucional, mensajero en plataforma y también foro de dudas. Ahí también les voy a resolver sus dudas. Por favor, los invito a seguir gestionando sus tiempos. Vamos avanzando y las actividades se van haciendo cada vez más complejas y más demandantes. Entonces, es muy importante que organicen su tiempo para que saquen el mayor provecho de aprendizaje de todas las actividades y las entreguen en tiempo y forma y eviten ser también penalizados por entrega extemporánea. ¿Ok? Entonces, pues si ya no tienes alguna duda, Dani, pues nos vemos entonces la siguiente semana y estamos pendiente en la plataforma. Sí tienen que hacer su menú con la cuantificación de ácidos grasos saturados,
monoinsaturados y poliinsaturados. Tienen que hacer, les digo que esto se va haciendo un poquito más complejo, entonces tienen que cuantificar eso en su menú, que cubran lo que ustedes están calculando en su tabla de cuadro dietosintético. Tienen que cubrir los requerimientos que ustedes están calculando, hacer sus tablas y hacer sus menús, donde se pueda observar y cuantificar. Y recuerden cubrir del 95 al 105% de adecuación. Eso es muy importante. Sí, está más que complicado, está más laborioso, Dani. Entonces sí es muy importante pues dedicarle un tiempo al trabajo de evidencia de aprendizaje, ¿sale? Cualquier duda que tengas, pues puedes contactar y a través de los medios institucionales que acabo de mencionar y pues estamos en contacto. Pues cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Les diré exactamente el día lunes. Seguramente va a ser igual el miércoles de 6 a 8 pm para ver los trastornos relacionados con la glándula tiroides. Cuídense mucho. Bonita noche.